Bien, estimados, vamos a empezar entonces con esta primera parte de la unidad número uno, que es la parte de sensores y transductores. Muy bien. Bueno, como les decía, esta parte del curso es muy importante porque todos los sistemas de control, todos, ¿sí? Eh, tienen esos tres elementos, ¿no? Controlador, actuador, sensor. Al menos los sistemas del control industrial, ¿sí? Que es básicamente donde nos desempeñamos normalmente, lo manejan así. Entonces, resulta sumamente importante entender en qué consiste un sistema de sensor, ¿sí? Cuál es la función principal, de qué se encarga, etcétera, ¿no? En el contexto, ¿no? De los sistemas mecatrónicos, ¿no? Entendiendo que en un sistema de control, ¿qué es lo que normalmente se quiere lograr? Que alguna variable de proceso que estés tratando de manipular o controlar, que en realidad, pues, controlar algo significa mantener dentro de cierto rango de valores, ¿no? Como puede ser temperatura, presión, velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los sistemas mecatrónicos, hablamos de estos transductores, sí, que de una forma un poco general se le dice transductor a cualquier dispositivo que se encargue de convertir un tipo de energía a otro. Sí, por ejemplo, una batería es un transductor porque permite convertir energía química a energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo. Igual un motor eléctrico es un transductor porque permite convertir energía eléctrica a energía mecánica, ¿no? En el eje. Y así, de forma general, se le dice transductor a eso. Pero en el contexto de los instrumentos de medición, o sea, los sensores, un transductor lo que va a hacer es tomar una magnitud física, que puede ser cualquier cosa que puedas cuantificar, ¿no? Puede ser temperatura, presión, velocidad, pH, nivel, caudal, lo que se te ocurra, ¿no? Proximidad, ¿no? Entonces, todo eso es la magnitud física. Y el transductor lo que va a hacer es convertir esto a una señal analógica normalizada, ¿no? Ahora, ¿por qué se le dice normalizado? Porque en cierto momento los sistemas de control no trabajaban bajo las normas que ahora sí, ¿no? Entonces, cuando recién salían los PLCs, por ejemplo, en el año 69 con el Modicon, sí, que hoy en día le pertenece a Schneider. Entonces, cada fabricante empezaba, hacía su PLC, sí, su controlador, y decía, bueno, yo quiero que mi PLC trabaje con sensores de temperatura que, no sé, pues le arrojen una señal de voltaje que vaya de 0 a 100 voltios, supongamos. Entonces, digamos, ¿no? Una señal de 0 a 100 voltios. ¿Para qué? Para que de repente, si es un sensor de 0 a 100 grados Celsius, entonces cada variación en grados Celsius equivale a 1 voltio, ¿no? De modo que si mi sensor recibe 100, o sea, me entrega al controlador 100 voltios, entonces estará midiendo 100 grados Celsius, ¿no? Y si mi sensor me entrega 50 voltios, estará midiendo 50 grados Celsius, ¿no? Supongamos. Entonces de repente viene otro fabricante y dice, no, yo no quiero trabajar con 100 voltios porque me parece que es mucho. Yo simplemente voy a trabajar con una señal que vaya de 0 a 10 voltios. Entonces mi controlador, cuando reciba del sensor 10 voltios, va a saber que esos 10 voltios significan 100 grados Celsius, ¿sí? O si recibe 5 voltios, el controlador sabrá que estamos hablando de 50 grados Celsius, ¿no? Y entonces, así cada fabricante empieza a establecer sus valores de señal y sus propios instrumentos, ¿no? Porque claro, si tú tenías el controlador número 2 que era de 0 a 10 voltios, este era totalmente incompatible con el primero que trabajaba de 0 a 100 voltios, ¿no? Entonces había un problema de compatibilidad con los primeros controladores, los primeros instrumentos, que cada fabricante hacía las cosas como cada uno que creía, o como ocurría antes, mucho más que ahora, por supuesto, que cada fabricante trataba de venderte no solamente una cosa, sino también los complementos, ¿no? O sea, no te quería vender solamente el controlador, sino también el sensor y los cables y N cosas, ¿no? Y eso también pasaba con los teléfonos celulares. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando salió no sé, pues el famoso Nokia ese que decía que era indestructible, o por ejemplo el Sony Ericsson Walkman, tenía unos conectores raros ahí para el tema del cargador, porque lo que el fabricante quería era también venderte el cargador y que sí o sí le compres el cable, ¿no?
Y al final el cable simplemente pues eran 4 hilos, ¿no? Dos para la alimentación, dos para los datos y te veías prácticamente obligado a comprar solamente el cargador del fabricante y eso pues al final para el fabricante estaba bien porque era negocio, pero para el usuario final era un problema, ¿no? Bueno, eso eventualmente ya se estandarizó, ¿no? Incluso eh, en Europa hubo un caso ahí con Apple, ¿no? Donde Apple defendía mucho sus conectores Lightning, ¿sí? Y ahora pues ya es USB-C, ¿no? O sea, prácticamente fue como, bueno, según lo que escuché, era de que le dijeron, ya, sabes que si quieres trabajar acá en Europa, tienes que vender teléfonos que utilicen el puerto USB-C, si no, no. Entonces, ya, pues tuvieron que cambiar, ¿no? Y ahora todo es USB-C y ese es estándar, entonces eso nos beneficia a los usuarios porque tú puedes cargar con cualquier cable similar de USB-C, ¿no? Bueno, bajo con ciertas restricciones, ¿no? A veces con el tema de datos y eso, ¿no? Pero si te olvidas tu cable de repente para el trabajo y tu colega tiene un cable igualito, así sea otro fabricante, pues te puede servir, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, esa compatibilidad antes no existía. El tema industrial era sumamente complicado, ¿sí? De hecho, antes la automatización, el control industrial era más complicado. Yo siento que con los años se ha simplificado mucho a un punto en el que antes, si tú querías trabajar en automatización, tenías que estudiar muchísimo. Bueno, todavía hay que estudiar muchísimo, pero antes era un poco más restringido, ¿no? A esa élite de técnicos o ingenieros que estaban totalmente dedicados a esto y los fabricantes complicaban sus programas, sus herramientas de ingeniería al punto de que solamente alguien muy estudiado pudiera maniobrarlas, ¿no? O sea, como si quisieran obligar prácticamente a que la gente estudie mucho más y hubiera pues también detrás de eso una industria de educación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día es mucho más simple todo, es mucho más sencillo, ¿sí? Curiosamente, pues todo va muy de la mano con muchas cosas que hoy en día ocurren, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, por ejemplo, el contenido basura en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la inmediatez del TikTok y una serie de cosas que han hecho que las personas hoy en día ya no tengan una capacidad de atención y retención que antes sí tenían, ¿no? Entonces, igual eso obliga también a que los programas de automatización de alguna forma sean cada vez más sencillos para adaptarse a que la gente pues tiene menor capacidad en ese sentido cada vez. Y bueno, volviendo al tema de la compatibilidad, antes ocurría eso, hasta que en cierto momento pues dijeron, ya vamos a empezar a estandarizar y vamos a buscar un rango de valores eléctricos que nos permita cuantificar cómo funcionan o cómo operan las señales eléctricas, electrónicas, ¿no? Entonces, cuando se llega a este punto del 0 a 10 voltios, que fue el primer intento cercano, ¿no? O casi acierto de la normalización, ocurrió un detalle, ¿no? Porque imagínense qué tal de repente tenías, por ejemplo, acá tu PLC, que digamos es el controlador, ¿no? Es el equipo que va a hacer la regulación del sistema, etcétera, ¿no? Y tienes acá tu sensor. Y tienes acá un cable que une el sensor con el PLC, entonces el sensor le envía el dato al PLC, ¿no? Entonces, como trabaja en el rango de 0 a 10 voltios, bueno, ya sabemos qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Pero digamos que en cierto momento el sensor está enviando, no sé, digamos, 5 voltios. Entonces el PLC sabe, ¿no? Que son, ya, 5 voltios para mí eran 50 grados Celsius. Listo. Ok. Y ahora les pregunto, ¿qué podría ocurrir si es que hubiera un problema en planta, de los cuales hay muchos, y entonces el cable se corta? ¿Qué podría ocurrir? Creo que en estos casos dejan otras líneas auxiliares, ¿no? Para esos problemas. Ya, sí, esa sería una solución. O sería una forma de mitigar el problema, ¿no? Pero imagínate que tienes otra línea auxiliar, como indicas, ¿no? Imagínate otro sensor también de 5 voltios. Que está bueno, te está mandando 5 voltios al PLC, que es como la redundancia, ¿no? Y ya, pues es muy salado. Se cortó también, ya. Fuiste. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí con el PLC?
Profesor, ¿no sería un circuito abierto y estaría el PLC tomando la información como si fuera 0 voltios? Exactamente. Y si fueran 0 voltios, ¿qué temperatura va a pensar el PLC que es? 0 grados. 0 grados, pero en realidad está midiendo 5, o sea, en realidad tiene 50. Ujú. Entonces, ¿qué sucede, no? El PLC va a pensar que el sistema está frío cuando en realidad está tibio. Y ese es un problema porque el PLC no va a pensar de que es un cable cortado, porque para el PLC una señal de 0 voltios es perfectamente válida, ¿no? Entonces, simplemente, y que, bueno, esto que puede desatar que el PLC ejecute una serie de operaciones que no sean de repente lo que quieres lograr, ¿no? Entonces la temperatura ahí se va a desestabilizar y vas a tener un liazo. Entonces, lo que ocurre en este momento es que la señal de 0 a 10 voltios tiene este problema, ¿no? Del cable cortado, que es uno de los problemas que tiene, ¿no? Y otro problema que tiene es el siguiente, ¿no? Si tú tienes un cable, digamos, ¿no? De 10 metros, por decir una cifra, ¿no? Y mandas una señal de 5 voltios, no va a haber mucho problema porque el cable es relativamente corto, ¿no? Pero vamos al supuesto caso de que tienes una señal que va por un cable de 200 metros, ¿sí? Para exagerar un poco. Entonces, ustedes saben que el cable, cualquier cable de cobre tiene una resistividad inherente al cobre y eso genera una resistencia eléctrica a lo largo de todo el conductor. O sea, es como que tuvieras acá resistores a lo largo de todo el cable, ¿no? Y resistores en serie, lo que van a hacer es que la señal de tensión, o sea, de voltaje, caiga dependiendo de qué tan largo sea el cable. O sea, que si tú tenías 5 voltios en el lado del sensor en este punto, de repente en este punto acá el PLC ya no tiene 5 voltios. De repente, mientras más largo el cable, vas a tener un voltaje más pequeño, ¿no? De repente vas a tener acá, exagerando, digamos, ¿no? 4 voltios. O de repente 3 voltios. ¿Y eso qué significa? De que el PLC, en vez de detectar 50 grados Celsius, ahora va a detectar 40 grados Celsius o 30 grados Celsius, ¿no? Entonces va a interpretar erróneamente esta señal. Y eso por distancia de cable, ¿no? Y ese es un fenómeno que ocurre en todos los transmisores de voltaje. O sea, todos los sensores que te arrojan voltaje tienen este problema. Entonces, el PLC tiene esta situación y lo que ocurre después es que se elabora una señal primero, ¿no? De 0 a 20 miliamperios. De manera que si el instrumento te envía 20 miliamperios al PLC, entonces el PLC sabrá que son 100 grados Celsius. Si te envía 0 miliamperios, el PLC sabrá que son 0 grados Celsius. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú ahora tienes 20 miliamperios yendo por acá, por este cable de 200 metros, la corriente en un circuito es la misma en todos los puntos. Entonces, esta corriente de 20 miliamperios que sale del sensor va a ser exactamente igual a la corriente que llegue al PLC. Es decir, la corriente no se va a ver afectada por la distancia de cable. Y con eso solucionas una parte del problema, ¿no? Pero igual tenemos el problema de que con un cable cortado, pues tienes ahí el tema de que el PLC pues, puede pensar de que son 0 grados y no, realmente no lo son, ¿no? Entonces aparece otra señal, que es la famosa señal de 4 a 20 miliamperios, que estoy seguro que la han visto en algún momento y si no, la van a ver definitivamente porque este es el estándar hoy en día, ¿no? Entonces, 4 a 20 miliamperios y ahora sucede lo siguiente, ¿no? Si tú tienes una señal en el sensor que como mínimo tiene que ser 4, cada vez que tengas un cable cortado y el PLC reciba menos de 4, va a decir, oye, esto está raro, ¿no? Se supone que 4 es lo mínimo, tengo 0. ¿Lo que está pasando, no? Ah, no, acá hay cable cortado. Inmediatamente el PLC te bota una alarma y ya puedes diagnosticar que efectivamente hay un problema de desconexión o un problema de cable cortado, ¿no? Porque puede ser algo tan trágico realmente como un cable cortado porque de repente le pasó encima un rodillo o no sé, pues una máquina y lo rompió el cable, que tendría que obligarte a empalmar o a recablear. O puede ser que simplemente una bornera se soltó, que como suele pasar también por vibración, por temperatura y tienes que ajustar y otra vez, ¿no? Pero el PLC ya te va a avisar. Ahora sí te va a avisar. Sí, porque ahora ya tiene ese mecanismo de detección. Y por eso es que esta señal de 4 a 20 miliamperios se usa tanto, ¿no? Porque tiene esas dos funcionalidades que antes no había.
Y bueno, además de eso, otra cosa positiva también de la señal de 420 miliamperios es que a través de esos 4 miliamperios tú puedes asegurar la alimentación del instrumento. O sea, porque la alimentación, en este caso del PLC, o sea, el PLC va a enviarle un voltaje que va a permitir energizar el sensor y el sensor a su vez te va a mandar el dato de corriente para que pueda el PLC conocer la magnitud que quiere medir, ¿no? Entonces, y eso lo hace con un nivel de corriente que está dentro de los 4 miliamperios, que si mal no recuerdo creo que es menos de 3. O sea, el instrumento necesita menos de 3 miliamperios para poder estar encendido. Y a través de eso, pues, energizas instrumentos y otras cosas más, ¿no? Entonces, también por eso es positivo este desarrollo, ¿no? El 420 miliamperios. Entonces, cuando hablamos de una señal analógica normalizada, se habla precisamente de eso, ¿no? De una señal que, al decir analógica, es una señal que es una magnitud continua, ¿no? Que va a permitir medir un rango de valores, ¿sí? Y cuando es normalizada, nos referimos a que cualquier PLC de cualquier fabricante hoy en día va a poder interpretar correctamente una señal de 420 miliamperios. O sea, no sé, pues Siemens trabaja con 420 miliamperios y Schneider trabaja no sé, pues 8 a 80 miliamperios y otro fabricante se le ocurre, no sé, pues de 100 a 200 miliamperios. No, no, eso ya no existe. Ahora todo es 420, los sensores de forma estándar trabajan así. Entonces, eso es beneficioso para todos, ¿no? Y de esa forma se adquiere compatibilidad y se puede garantizar un trabajo adecuado entre fabricantes, entre instrumentos y controladores de diferentes fabricantes, ¿no? Ahora, estos transductores que trabajan con 420 miliamperios a su salida, porque claro, el transductor lo que tiene por acá es su entrada de magnitud y su salida es la corriente, se les conoce también como transmisores, pero muchas veces se utiliza esta abreviatura que es TX, que bueno, viene de telecomunicaciones, se utiliza TX para transmisión, RX para recepción, pero TX es el transmisor, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estos transductores en el contexto de la instrumentación, y ahora el tema de instrumentación viene de instrumentos de medición, ¿no? O sea, seguramente habrán escuchado, ¿no? El famoso instrumentista, ¿no? De la instrumentación. Bueno, eso pues es simplemente el técnico eléctrico que estudia un poquito más y, bueno, aprende estas cosas, ¿no? Que, bueno, tiene más que ver con los procesos y, bueno, es un poco más de electrónica, más aplicada a esas cosas. Pero bueno, el transductor, en este contexto, lo que hace es tener internamente dos bloques funcionales bien marcados, que son el bloque sensor y el bloque de acondicionador de señal. Porque este transductor es un dispositivo electrónico que va a tener un elemento mecánico que va a ser el sensor. Imaginémonos, por ejemplo, un medidor de presión, ¿no? Un transductor de presión. Para que tú puedas medir la presión, normalmente necesitas una membrana que va a estar en contacto con el fluido o con el gas dentro de la tubería donde va a estar instalado, ¿no? Entonces, este sensor, ese es justamente esa membrana, ese elemento mecánico, que lo que va a hacer es convertir la presión en una señal eléctrica proporcional. O sea, no estamos hablando de algún voltaje específico o alguna corriente específica, no solamente sabemos que es proporcional. Pero lo que sí sabemos es que esta señal eléctrica proporcional va a ingresar a un bloque de acondicionamiento. ¿Para qué? Para que cuando esta señal del sensor sea máxima, entonces el bloque de acondicionador sabrá que entonces tienes que tener acá a la salida 20 miliamperios. Y cuando la señal del sensor sea un estímulo mínimo dentro de su rango, entonces el acondicionador tiene que enviar hacia afuera 4 miliamperios. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces el bloque de acondicionamiento se va a encargar de hacer esa conversión, ¿no? Y esta señal la medir, como decíamos, puede ser, ¿no? Temperatura, puede ser presión, nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Flujo, o sea, esos son las más comunes, ¿no? Temperatura, presión, nivel, flujo, pero hay un montón. Y una vez que tienes ahora estos 20 miliamperios, que pueden ser 4 como mínimo, ya es información utilizable y compatible para cualquier sistema de control, ¿no? Entonces, es muy diferente un sensor de un transductor, ¿sí? El transductor incluye al sensor, o sea, el sensor es parte del transductor, pero junto con el acondicionador constituyen el transductor.
a veces llamado también transmisor. De hecho, normalmente se le conoce como transmisor. O sea, digamos que transductor para nosotros en este contexto y transmisor va a ser lo mismo, ¿sí? Pero no se olviden, ¿no? Que en un contexto general, transductor es otra cosa. Sí, esto es un poco más general. Acá es específicamente para instrumentación. Ahora, la aplicación de todo esto es, como le decía, ¿no? El famoso lazo de control o el lazo cerrado, que esto se aplica en cualquier sistema de control industrial, donde tienes los tres elementos, ¿no? Controlador, que está acá, el sensor, y tienes también acá un bloque, bueno, que acá está obviado, pero vamos a poner acá, que es el actuador. Y bueno, el proceso que ya es parte, ¿no? La parte física, que es lo que quieres, con lo que quieres interactuar, ¿no? Entonces, todos los sistemas de control utilizan este sistema que se conoce como el sistema o sistema de control en lazo cerrado. Ahora, ¿por qué se le dice lazo cerrado? Imagínate que no tuvieras un sensor de temperatura, por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo que estamos usando, ¿no? Y tuvieras una habitación y tú simplemente prendes un ventilador y te vas. Puede ser un ventilador industrial poderosísimo que va a refrigerar todo bastante y te vas del cuarto, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que este ventilador va a empezar a refrigerar el cuarto a un punto que de repente ya lo va a volver inhabitable porque va a ser demasiado frío, ¿no? Entonces, este ventilador no va a tener cómo apagarse ante la temperatura que sea muy baja porque nunca se va a enterar si la temperatura es realmente muy baja, ¿no? Y eso porque no tiene un sensor de medición de temperatura, ¿no? Entonces, si tú le pusieras a este sistema un termostato, entonces ahora sí podrías hacer un sistema de control en lazo cerrado. Lo anterior sería un sistema de control en lazo abierto. Eso se utiliza muy poco. ¿Dónde lo utilizas, por ejemplo, el sistema de control en lazo abierto? Cuando tienes, volviendo al ventilador, estos ventiladores, por ejemplo, que son manuales, que los enchufas y lo prendes y como que va girando un poquito y va y viene, va y viene. Y claro, cuando hacía mucho frío ya tú lo apagas manualmente, ¿no? Pero ese equipo no se apaga solo, ¿sí? Entonces, eso es lazo abierto. Se utiliza muy poco, porque es, bueno, es más barato y todo, pero sistemas de control real no es funcional. Cuando le pones un sensor a eso, entonces lo que va a pasar es de que eh, vas a poder convertir o realimentar la temperatura del cuarto, que por ejemplo, imagínate que es, no sé, pues de repente es 28 grados Celsius y tú quieres, no sé, 22, ¿no? Entonces, ahora sí, a través del sistema del sensor, el sensor toma la señal del proceso y la va a enviar de vuelta a la entrada, ¿no? Es decir, va a tomar los 28 grados Celsius y le va a decir al controlador, ¿no? Oye, estás en 28. Tu señal de entrada en un sistema de control normalmente es tu punto de referencia, también conocido como el punto de ajuste o set point, ¿no? En control se le dice set point. Entonces, tu set point en este caso es 23, porque 23 o 22 tú sabes que es una temperatura adecuada, es como que temperatura ambiente, no hace calor, no se siente como calor, ¿no? Entonces, si tu sensor detecta 28 y tú quieres 22, este comparador es un elemento en realidad interno del controlador, no es parte del algoritmo de control. Entonces, lo que hace el controlador es decir, a ver, si yo quería 22 y tengo 28, bueno, creo que tengo que enfriar un poco más porque estamos calientes. Ya, entonces lo que va a hacer el controlador es, le va a avisar al ventilador, oye, ventilador, ventila porque estamos muy calientes, tengo 28. Entonces el ventilador sigue trabajando, ¿no? Empieza a ventilar, sigue ventilando, entonces esto debería empezar a caer, ¿no? 27, 26, 25, etcétera. Claro, dependiendo también del tamaño del ventilador, la potencia, etcétera, ¿no? Pero teóricamente estamos viendo que es lo suficientemente potente como para bajar los grados, ¿no? Y entonces va a llegar un momento, teóricamente, donde ahora tienes 22. Entonces viene acá el sensor y le dice al controlador, mira, tengo 22 grados Celsius en el sistema. Tú querías 22. Ah, ya, entonces el controlador dice, ok, listo, ya estamos. Ya no ventilemos más porque ya estamos en el punto correcto, ¿no? Entonces, ese algoritmo o esa lógica de control, el sistema lo tiene que hacer de forma automática utilizando como referencia los datos que tú ya le has proporcionado como adecuados, que en este caso son los puntos de ajuste, ¿no? Lo que tú tienes a la derecha, como la temperatura del sistema o del proceso, se conoce como variable de proceso, en inglés process variable, ¿no? O PV.
¿sí? O sea, tienes un set point que es SP, tienes una PB que está acá detrás del proceso, ¿sí? Y tienes también acá una señal que me olvidaba de mencionar, que es la señal de error. La señal de error, y esto normalmente este comparador suele tener acá estos signos matemáticos, ¿no? Más y menos. Entonces, el error se define como la diferencia entre el punto de ajuste y el valor de la variable proceso. ¿Qué significa eso? ¿No? Que tú vas a tener tres escenarios. Que el error sea mayor que cero, o el error puede ser menor que cero, o el error puede ser igual a cero. Entonces yo les pregunto, ¿qué significaría que el error sea mayor que cero? ¿Que hace calor o que hace frío? Tenemos una variable de partida como para poder hacer la comparación. Claro, sí. El set point para nosotros es la señal de entrada, ¿no? Que dijimos que es 22. El PB, por ejemplo, ¿no? Y el PB vendría a ser la señal que estás midiendo, ¿no? Entonces, si decimos que el error sea mayor que cero, ¿qué significaría? ¿Que el set point es mayor que el PB o que el set point es menor que el PB? El set point es mayor que el PB. Ya, si es que el set point es mayor que el PB, eso podría significar, por ejemplo, ¿no? Que el set point es 22 y que acá de repente tienes 16, ¿no? Y eso significaría que el sistema está demasiado frío. Y entonces, si es que está demasiado frío, no vas a ventilar, no ventilas, ¿sí? Porque no hace falta. O sea, más bien de repente tienes que habilitar un calefactor para que la temperatura suba un poco, ¿no? Y si es que el error es menor que cero, es todo lo contrario, ¿no? Porque esto va a ocurrir cuando el PB sea mayor. O sea, que tengas, por ejemplo, acá 28 y en la entrada tengas 22. Entonces, en este caso, sí ventilas. Tienes que ventilar para refrigerar, ¿sí? Y el último caso, que es el caso ideal, que es lo que normalmente no ocurre, que es el caso donde el error es igual a cero, ¿no? Si el error es igual a cero, significa que el set point y la PB son iguales. O sea, tienes lo que quieres, ¿sí? O sea, el PB es lo que tienes, el set point es lo que quieres. Y si tienes lo que quieres, entonces no necesitas ni calentar, ni ventilar, ni nada, ¿no? O sea, simplemente tienes que estar en stand-by. Entonces, acá no haces nada. Entonces, acá todo está ok. Entonces, básicamente, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? En un sistema de control de lazo cerrado, digamos que en su forma más simplificada, ¿no? Entonces, la idea es que todo esto ocurre de forma automática, tú no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente ingresar al controlador el algoritmo correcto y simplemente definir cuál es la temperatura que quieres, ¿no? Y de hecho, por ahí en planta de repente se han encontrado, ¿no? Con algunas cajitas electrónicas que dicen, ¿no? Controlador de temperatura o controlador de presión o PID loop o algo similar. Bueno, internamente tienen algo de esto, ¿no? Entonces, en este caso, este instrumento que tenemos aquí eh, en la pantalla es un piezoeléctrico, un dispositivo piezoeléctrico. Lo voy a escribir acá en el chat. Piezo viene de presión y en un piezoeléctrico ocurre que cuando tú le suministras una presión al dispositivo, entonces lo que va a ocurrir es que va a generar un voltaje, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en dispositivos de cuarzo. Sí, el cuarzo es un piezoeléctrico natural que tiene esta propiedad, ¿no? Ahora, otro sensor que también se puede utilizar, por ejemplo, este es muy popular para hacer medición de nivel, que utiliza ondas de ultrasonido para poder detectar el tiempo de tránsito de la onda, ¿no? Entonces, el dispositivo, por ejemplo, trata de calcular cuánto demora la onda en hacer este tramo, ¿no?
Y utiliza también esta ecuación que ya la conocen del MRU, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Ya que la velocidad de la onda es una velocidad conocida, ¿sí? Teóricamente es la velocidad de la luz. Y bueno, si el sensor calcula cuánto tiempo transcurre desde que la onda sale hasta que vuelve, pues puede calcular el espacio, ¿no? El espacio que tienes acá. Entonces, con algunos cálculos adicionales puedes tener una noción de cómo podrías, por ejemplo, aplicar esto en un tanque de nivel si es que el sensor lo pones acá arriba y las ondas hacen este viaje, ¿no? Van de arriba para abajo, ¿no? Entonces ahí puedes tener un instrumento de medición de nivel. Esto ocurre en los sensores de nivel de tipo radar, tipo ultrasónico también. Aquí tenemos un ejemplo también de medición de temperatura, que en este caso es una... Bueno, en realidad hay tres mecanismos muy populares que son el RTD, luego está la termocupla y hay otro más que me estoy olvidando. RTD, termocupla. Ah, el termistor, ¿no? Los termitores, por ejemplo, los PTCs o los NTCs. Pero en el caso de los RTDs, por ejemplo, son dispositivos que tú los colocas en un... Tienen un aspecto muy parecido a este. Y la varilla tiene internamente un elemento resistivo que se va a modificar, o sea, su valor de resistencia va a modificarse con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, un clásico es el PT100 de platino, que si mal no recuerdo te da 100 ohmios a 0 grados Celsius, o puede ser, por ejemplo, el PT1000, que también se utiliza bastante, ¿no? Que 0 grados te da 1000 ohmios, ¿no? 1 kiloohmio. Entonces, ese es uno. Bueno, la termocupla es el que tenemos aquí a la derecha. Es la unión de dos metales, básicamente, la unión fría y la unión caliente. La unión caliente es la de acá. Y entonces, ¿qué sucede? ¿No? Como son metales diferentes, van a reaccionar diferente al calor. Entonces, internamente, los electrones de cada uno de los materiales se van a excitar de una forma distinta con ese estímulo térmico, de modo que en el otro lado, si tú haces la medición, vas a obtener un voltaje muy pequeñito, en el orden de los milivoltios, pero va a ser proporcional a este calor, ¿no? O sea, mientras más calor haya, entonces el voltaje va a ser mayor. Va a ser pequeño, pero va a ser proporcional, que normalmente es la regla, ¿no? Para que un instrumento sea útil, ¿no? O sea, que sea una magnitud proporcional. Porque como dijimos, ya la etapa de acondicionamiento se va a encargar de convertir esta señal en 420, ¿no? Para poderlo hacer útil para un PLC, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los PTCs y los NTCs son otros dispositivos también que nos permiten cuantificar temperatura, ¿no? Haciendo uso de algunas curvas que son un poco diferentes, más bien, porque en el caso del PTC es una magnitud que va subiendo y en el NTC es una que va cayendo, ¿no? Si mal no recuerdo, es una magnitud en resistencia, o sea, en ohmios, ¿no? Resistencia eléctrica. Solamente que el NTC va cayendo con la temperatura y el PTC va subiendo, ¿no? Entonces también se puede utilizar este tipo de sensores también. Otro que se utiliza bastante para, en el caso, por ejemplo, del flujo, si tú quieres conocer el flujo de una tubería, ¿no? Del gas que está pasando por ahí, o un fluido, o un líquido, de repente agua, o de repente, no sé, pues agua con sedimentos, o un lodo, se puede utilizar algunos mecanismos no invasivos, como por ejemplo los instrumentos de los caudalímetros electromagnéticos, ¿no? Que básicamente van a enviar un campo electromagnético desde un electrodo hasta el otro, y a través del tiempo de tránsito y cómo se forma esta trayectoria, pues pueden determinar cuál es la velocidad del fluido que está pasando, ¿no? Y entonces también hay unos caudalímetros que son volumétricos, que te permiten calcular volumen del fluido, y otros que son los caudalímetros másicos, que te permiten calcular más bien la masa, ¿sí? Y bueno, hay bastantes tipos, en realidad los electromagnéticos son solamente uno de los muchos que existen, porque hay otros que son invasivos, que más bien utilizan, por ejemplo, uno de ellos tienen una especie de turbina que invade la tubería, pues y bueno, a medida que la turbina va girando, sabe que hay un fluido que está pasando y qué tan rápido está pasando, ¿no? Entonces, son solo algunos tipos que hay, porque de hecho hay muchísimos de estos elementos que estamos hablando, estoy solamente resumiendo los más importantes, ¿no? Y esto para el caso industrial, ¿no? Para el tema de Arduino, el tema mecatrónico, se utilizan algunos de los que están viendo en pantalla. De hecho, esto lo pueden encontrar en Pizarro, ¿sí? Bueno, entiendo que todos son de Arequipa, ¿no?
Entonces ahí pueden encontrar muchos de estos sensores que ya vienen listos para conectarse y para usarse con el Arduino, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono el Arduino? Porque normalmente en esta asignatura es el controlador que solemos utilizar mucho más por su facilidad, su flexibilidad. O sea, es un dispositivo programable que no es difícil de programar realmente. Entonces, es más, van a ver ustedes que en una clase ya van a empezar a programar y ahora van a entender rápidamente. Y tiene estos bloques funcionales, ¿no? Por ejemplo, un sensor tipo RGB, por ejemplo, este acá, ¿no? Este es un sensor bueno, es un detector óptico. Por ejemplo, este es un buzzer que es para generar, por ejemplo, una alarma audible. Un relé, por ejemplo, que es para hacer la activación de algún dispositivo que consuma gran corriente. Por ejemplo, este es un sensor de detección de obstáculos que se puede utilizar, por ejemplo, para, por ejemplo, un carrito detector de algo, ¿no? Podrías utilizar esto. Y así hay muchas señales o muchos tipos de sensores que puedes utilizar, ¿no? Los fotorresistores, hay también sensor de humedad, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, riego automatizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya dependerá mucho de qué es lo que se les puede ocurrir, ¿no? Ahora, son algunos de los que están disponibles en el mercado, ya quedarán ustedes ver cuántos sensores o qué tipo de sensores pueden encontrar ustedes en el mercado y de qué forma los pueden integrar a alguna solución que sea como para que puedan hacer su proyecto, que pueda atender alguna ODS y que pueda tener de la mano justamente el lazo de control cerrado, ¿no? Es decir, el controlador, implicar alguno o varios actuadores y alguno o varios sensores. Mientras más complejo, lógicamente la nota va a ser mayor, ¿sí? Entonces, si hacen de repente un proyecto que solamente es con un sensorcito y un actuador, bueno, es como que ya sí funciona, pero ya les iré comentando, ¿no? Que es preferible que podamos hacer algo un poco más complejo, más avanzado, ¿no? Ya es como que es una asignatura de último año, se espera aquí ver un desarrollo un poco más interesante aparte de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar, estimados. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, yo tendría una respecto al proyecto. En ese caso, si no tenemos un proyecto para plantearlo, plasmarlo, ¿hay de repente algún banco de propuestas de la universidad del cual de repente podemos atacar? O sea, Bueno, sugiero que busques en internet, pero siempre con la idea de que si tienes si tomas como referencia algún proyecto de internet, que le hagas alguna mejora. Sí, alguna ya, mejora importante, ¿no? Porque solamente replicar lo que ya alguien ha hecho no es la idea es que podamos mejorar, por lo menos, ¿no? claro. Y otra consulta, ¿las clases de los sábados va a ser teórico y del domingo va a ser práctico o también va a ser teórico? Va a ser teórico práctico, o sea, en la medida en la que podamos concluir la teoría rápidamente, podemos ya pasar a la parte práctica, ¿no? Pero sí, normalmente enfatizo más la parte práctica en la parte presencial. Es justamente el laboratorio que nos han asignado, es el laboratorio de procesos, donde están todos los equipos, ¿no? Entonces ahí podemos hacer varias cosas, ¿no? Correcto. Bien, estimados, entonces, bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta sesión. Bueno, nuevamente, vayan revisando el tema del proyecto, qué es lo que vamos a armar, qué se les ocurre, y ya durante las semanas que vienen ya lo vamos conversando, vamos ahí afinando algunos detalles y ya les voy diciendo si el tema está bueno o si de repente podemos ahí mejorar algunas cosas. ¿Sí? Listo, es todo por mi parte, entonces, que tengan buena noche, nos vemos mañana pasado. Chao, chao. Hasta mañana, docente. Pero